don Héctor Fixamudio. Siempre quiso estudiar con don Héctor, con Piero Calamandrei, no pudo lograrlo, no pudo salir del país para hacer sus estudios de posgrado, pero fue traducida esta obra y publicada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí la pueden consultar. Pero me quiero referir a la segunda parte de este maravilloso libro de Mauro Capelletti, que creo aquí inaugura una corriente de pensamiento, y que es cómo esta jurisdicción constitucional tiene una manifestación más allá de los estados nacionales, cómo esto se internacionalizó o se crearon instancias, ordenamientos, instancias, órganos a nivel supranacional, y Capelletti hacía referencia en aquel momento al derecho comunitario. Y bueno, Capelletti ya desde muy temprano, estamos hablando de los 50, ya advertía esta doble dimensión, no solo la jurisdicción constitucional internacionalizada o más allá de la instancia nacional, y por supuesto se hacía referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno de los últimos trabajos de don Héctor Fixamudio, que escribió y que está terminando su hijo, don Héctor Fix-Fierro, es precisamente Derecho Procesal Internacional. Esto lo comento porque precisamente este otro querido maestro de muchos de los que están aquí presentes, maestro probablemente maestro de maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, es nuestro querido maestro don Héctor Fixamudio, que acaba de cumplir 94 años, y él retoma las ideas de Capelletti para advertir desde la década de los 70, y lo fue desarrollando en las décadas siguientes, de tres dimensiones de esta jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional de la libertad, ya no habla de libertades, sino le da, en la traducción, él le pide autorización a Capelletti para no utilizar libertades y hablar libertad como una connotación más amplia. En segundo lugar, la jurisdicción constitucional orgánica, que son todas estas problemáticas que tienen que ver con las competencias y atribuciones entre órganos y poderes del Estado. Y la tercera, el derecho o la jurisdicción constitucional supranacional, que es precisamente lo que refería Capelletti y que en la década de los 70 ya empezó a incursionar en nuestra América Latina a través de varios estudios. Don Héctor Fixamudio fue de los primeros que ya abordaba este fenómeno, pero a la luz de la dogmática, es decir, no solamente describiendo, sino tratando de conceptualizar y hablando que había también una internacionalización del amparo y otras figuras afines. Esto lo comento porque, como ya mencionaba en el discurso inaugural, es especialmente paradigmático este año para los derechos humanos. Se cumplen 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración, con 38 artículos, que tiene derechos civiles y políticos, pero también derechos económicos, sociales y culturales en la misma declaración. Luego el devenir ha separado a los tratados internacionales, pero en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada, ¿no?, en Bogotá, fíjense qué interesante, a diferencia de otros sistemas, en nuestra América, la carta política, la carta fundacional de la OEA, se aprueba con la Carta de Derechos, ¿no?, al mismo tiempo. Es decir, el compromiso político viene acompañado con una declaración de derechos. Esto es algo muy significativo que no sucede en otras partes del mundo, y los que suscribieron la Carta de la OEA, 21 países, curiosamente, son los que ahora tiene plena competencia la jurisdicción, la Corte Interamericana en su jurisdicción. Es decir, el compromiso político hace 70 años se ha continuado para establecer el compromiso con los órganos de protección, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así es como llegamos a lo que quería llegar, a 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que entra en vigor el 18 de julio
de 1978. El pasado 18 de julio se cumplieron 40 años de vigencia del tratado internacional, que ahora sí es vinculante y donde establece dos órganos de protección. La Comisión Interamericana, que ya existía desde 1959, el próximo año se van a cumplir 60 años de la creación de la Comisión, pero a través del Pacto de San José se crea la Corte Interamericana como órgano jurisdiccional y que complementa el sistema de protección, promoción y defensa de los derechos humanos. La Corte Interamericana ha ido construyendo, o más bien dicho, ha ido definiendo cuáles son las obligaciones previstas en la Convención para los Estados, pero también definiendo el contenido de los derechos y libertades previstos en este pacto internacional, ¿no? Obligaciones de los Estados y el contenido de los derechos y libertades previstos en el Pacto de San José, ya sea a través de una rica jurisprudencia que no solamente se va constituyendo a través de los casos contenciosos. Fíjense, hasta el día de hoy estaba por notificarse una sentencia, no sé si hoy o mañana, no sé, pero solo 236 casos en 40 años de vida. Solo 236, pero de un altísimo impacto. El Tribunal Europeo solo en un año emite cerca de 1000 sentencias, ¿no? Esas son es otro sistema completamente distinto. Aquí hay una corte donde no hay acceso directo, sino que debe agotarse un procedimiento ante la Comisión Interamericana y eventualmente un procedimiento contencioso. Eventualmente hay un informe de fondo que, si no es acatado a través de las reparaciones que se ordenan por violar el Pacto de San José, se puede elevar el caso a la Corte. Más de 500 millones de habitantes en nuestra América están sujetos a la jurisdicción actualmente de la Corte Interamericana. 236 casos solamente, pero de un altísimo impacto. Opiniones consultivas, 25 opiniones consultivas. En Europa casi no ha habido este desarrollo jurisprudencial vía opinión consultiva, y en cambio en nuestra América parte de los desarrollos de este derecho internacional de los derechos humanos se ha dado a través de las opiniones que le piden los propios estados o también los órganos de la OEA. Por ejemplo, la Comisión Interamericana le puede solicitar a la Corte cómo interpretar una normatividad, la Convención Americana o el Corpus Juris, porque no solamente está la Convención Americana. Recuerden que hay dos protocolos adicionales para abolir la pena de muerte. La Convención no prohíbe la pena de muerte, la limita, pero luego a través del protocolo adicional los países que lo suscriben ya no pueden restablecer la pena de muerte. O el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El famoso Pacto de San Salvador, que este año cumple 30 años, el 17 de noviembre, de haberse suscrito. Muy importante para nuestra región. Pero además, esta jurisprudencia se complementa por las medidas provisionales que en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables va dictando la Corte. Hasta el día de hoy, más de 25,000 personas han sido beneficiadas por estas medidas provisionales, no solamente de manera individual, sino ya desde hace muchos años se emiten medidas provisionales de carácter colectivo, siempre y cuando puedan ser identificados las presuntas o los presuntos beneficiados, ¿no? En las cárceles, en pueblos y comunidades indígenas, etc. Y también, y aquí hay una gran diferencia con Europa, la Corte supervisa el cumplimiento de sus propios fallos. La supervisión de cumplimiento de sentencia es ahora una actividad demandante de la Corte Interamericana. Acabamos de sesionar en El Salvador. A veces sesionamos fuera de nuestra sede, bueno, más o menos 2 veces al año, y ahí por primera vez se hizo una visita a uno de los casos, una de las sentencias, el Mozote, que se trata de una masacre de más de 1000 personas, ¿no? Es una de las
grandes sentencias de la Corte Interamericana, y varios de los jueces y del personal jurídico se trasladó 6 horas de distancia más o menos a donde fueron los hechos para ver cómo era el estado de cumplimiento de la sentencia, que había medidas de reparación incluso de carácter colectivo, y también se visitó al juzgado que está conociendo de las investigaciones sobre esas violaciones graves a los derechos humanos. Hay 5 grandes líneas jurisprudenciales que creo que la Corte ha contribuido al derecho internacional de los derechos humanos en estos 40 años de vida. ¿Cuáles son estas 5 líneas jurisprudenciales? En primer lugar, resulta paradigmática la jurisprudencia interamericana en casos de graves violaciones de derechos humanos, especialmente en temáticas como desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, tortura. De estos 236 casos, pues más de 70 casos han analizado si hubo o no tortura, O sea, es algo que está en los casos contenciosos de la Corte. Límites a la jurisdicción militar, uso de la fuerza pública, pena de muerte y leyes de amnistía. La Corte tuvo o ha tenido una relevancia en declarar la incompatibilidad de las leyes de amnistía o de autoamnistía desde el caso Barrios Altos en el año de 2001, en Chile en 2006, en Brasil, en Uruguay, etcétera, bajo diversas modalidades, pero ha sido una línea jurisprudencial muy poderosa. Precisamente este año, el 29 de julio de este año, se dictó hace 30 años la primera sentencia en un caso contencioso, el caso Velázquez Rodríguez, que fue sobre una desaparición forzada de personas. No había leyes, no había tratados internacionales en la materia, y le llega un caso, o 3 casos más bien, contra Honduras, de desaparición forzada de personas. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Primero, hizo un análisis del contexto. Aquí siempre recuerdo a mi querido maestro, don Héctor Fixamudio, que hace muchos años me lo dijo, se me quedó muy grabado, y que ha sido la historia de estos 40 años de la Corte. El texto sin contexto es puro pretexto. Es decir, si aplicamos la Convención, la Constitución, la ley, sin ver la realidad donde la estamos aplicando, es pretexto. Creo que las juezas y los jueces tenemos que aplicar la normatividad a la luz del contexto en el cual se tiene que interpretar la norma. ¿Y por qué es importante? Porque esta primera sentencia lo que hizo fue destacar algo que ha sido la historia de los 40 años de la Corte: la centralidad de las víctimas y sus derechos, así como la reparación. O sea, el sistema interamericano, y así lo ha entendido la Corte Interamericana, ha puesto en el centro de actuación a la víctima y sus derechos, así como advertir el profundo daño que provoca la impunidad en una sociedad democrática y en el Estado de Derecho. Creo que esta primera sentencia, Velázquez Rodríguez, ha marcado el devenir histórico del tribunal al que pertenezco. El caso Velázquez Rodríguez fue el primero en establecer los elementos constitutivos de la desaparición forzada de personas, que 8 años después la jurisprudencia quedó plasmada en un tratado internacional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La jurisprudencia se convirtió en tratado internacional. Y hasta el año 2010 entró en vigor en Naciones Unidas la Convención Interamericana, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que retoma los elementos de Velázquez Rodríguez, obviamente con algunas variantes, pero ahí están los aspectos relevantes. Y eso ocasionó que los penalistas que decían no hay cuerpo, no hay delito, ¿no? Bueno, se pusieran a cuestionarse y a crear la figura, o se tipificó el delito de desaparición forzada en los códigos penales, que incluso ahora lo tenemos en la nueva ley de amparo, de 2013,
ya hay algunas cuestiones relativas a la desaparición forzada. Este es un ejemplo de cómo, desde el primer caso, la jurisprudencia de la Corte impactó en normativa, en tratados internacionales y en la manera de abordar algo que no solamente era de Honduras, sino que era también parte de la época de las dictaduras, de los regímenes autoritarios y, por qué no decirlo, de la simulación democrática de algunos gobiernos de la época. Así empezó a funcionar la Corte Interamericana, en dictaduras. Y ahí es donde el valor que tuvo la Corte, esos primeros jueces, donde aquí estuvo Ricardo Alonso el 18 de julio, que le hicimos un homenaje a esos primeros jueces de la Corte Interamericana, estuvo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en esta conmemoración de los 40 años de la Corte, y los presidentes del Tribunal Europeo y Africano de Derechos Humanos. Se firmó no el Pacto de San José, sino el compromiso de San José para intensificar el diálogo entre las 3 cortes regionales del mundo en materia de derechos humanos. Pero hoy tenemos una riquísima jurisprudencia en todas estas temáticas, que lo dejo porque creo que no es del pasado, sino que lamentablemente sigue siendo del presente, pero con nuevos ingredientes. Delincuencia organizada, ya estamos en democracias, pero la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad y algunos otros elementos nuevos están en la agenda de la Corte actualmente, que estamos resolviendo en este año y en los siguientes. Desapariciones forzadas, violaciones graves a derechos humanos. La segunda línea jurisprudencial que quiero advertir, más o menos desde hace 15 años, 20 años, pero sobre todo hace 15 años, la Corte ya no solamente se fijó en los tipos de violaciones, sino se centró en la víctima. Y ahí empezó a elaborar una muy rica jurisprudencia que mantiene hasta el día de hoy sobre los derechos humanos de personas y grupos en situación o condición de vulnerabilidad. ¿Y qué hizo la Corte? Establecer un estándar muy fuerte sobre el particular, que lo condenso de esta manera, en señalar, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Recuerden que el artículo 1 establece el deber de respeto y garantía. Respeto, no me mates. Garantía, evita que me mates, ¿no? Actúa. Y en ese sentido la Corte ha establecido enfáticamente que no basta que los estados se abstengan de violar derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, hacer, actuar, crear las condiciones necesarias, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, aquí volvemos a la víctima, sea por su condición personal o por su situación específica en que se encuentra. Y ahí la Corte, caso a caso, ha protegido, visibilizado y establecido estándares para niñas y niños, niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género. O bien siempre me recuerda la jueza Elizabeth Odio, ¿por qué mencionas a las mujeres en una situación de vulnerabilidad? No es que sean vulnerables, pero es que ha habido una discriminación histórica contra la mujer. Tan es así que tenemos una mujer en la Corte Interamericana, de 7, una. Y en 40 años, conste que no estoy diciendo de otra corte, pero aquí me lo están aclarando. Hablo de mi corte, y en 40 años solamente 5 mujeres. ¿Cuántas presidentas de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales existen? ¿Cuántas presidentas de la República, de jefas de Estado? ¿No?
Ha habido una discriminación histórica, sí, igualdad formal, pero igualdad real. Se ha trabajado mucho en materia de paridad de género, en materia, pero bueno, es una realidad. Pero también las mujeres han sido víctimas de violencia de género, donde se debe de tener una actuación reforzada cuando desaparece una mujer, por ejemplo, y no esperar 48 horas para poder hacer la denuncia, y una serie de elementos que la Corte ha ido precisando. Personas mayores, pueblos indígenas y tribales. Desde 2001 la Corte interpretó de manera evolutiva el artículo 21 de la Convención Americana de Derecho a la Propiedad. En ningún precepto habla de pueblos y comunidades indígenas. Y la Corte interpretó el artículo 21, el derecho a la propiedad privada, a la luz de la cosmovisión y de las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. De tal suerte que protegió el derecho a la propiedad a la luz, precisamente, de esta cosmovisión. Personas con discapacidad, personas en situación de esclavitud moderna, estoy hablando, afrodescendientes, personas LGTBI, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, privados de la libertad, que a veces se nos olvida porque no votan, ¿verdad? Pero bueno, ahí están también un foco que tenemos medidas provisionales alarmantes en la región, incluso recientemente a través de una medida provisional colectiva hemos analizado la situación de varias cárceles de algún país. Defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y personas en situación de pobreza. Incluso de manera reciente la Corte ha incorporado desde el año 2015 el análisis de la interseccionalidad, que es un concepto sociológico, pero que ahora se ha incrustado en derechos humanos y que la Corte lo ha incorporado en su jurisprudencia. La interseccionalidad en la discriminación cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, resultando más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados y aquellos históricamente discriminados. El primer caso que tuvo fue el caso González Luis contra Ecuador, 2015, que les va a interesar mucho a los señores decanos, porque es la primera vez que la Corte declara violado un derecho previsto en el Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación. Se trataba de una niña que fue contagiada por VIH, por una transfusión sanguínea, y a los 5 años expulsada del colegio. Ella tuvo, su familia, su mamá fue trasladándose de ciudad porque tenía prohibido estudiar, y bueno, terminó la carrera, y bueno, llegó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo interesante es que ahí, por primera vez, la Corte utiliza el concepto de interseccionalidad. La Corte establece que en este caso, en el caso de Thalía, confluyen en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona viviendo con VIH. La discriminación que vivió no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó de una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido naturaleza diferente. O sea, lo que quiero decir es que además de esta línea jurisprudencial de proteger a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, en los últimos 3 años se está abriendo una nueva vertiente a la luz de la interseccionalidad, de la discriminación. Creo que esta es una gran línea jurisprudencial en la cual actualmente se encuentra la Corte Interamericana desarrollando. Pasamos a la tercera gran línea jurisprudencial. Ahí vamos con el tiempo corriendo. Que tiene que ver mucho con este Congreso Internacional, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya esto se ha dado sobre todo en los últimos 10 años, de manera más reciente, que tiene que ver con temáticas consubstanciales de la democracia y el Estado de Derecho, como son las relativas a la independencia judicial en su dimensión individual e institucional. Hay una línea jurisprudencial muy rica de la Corte Interamericana donde se ha destituido a jueces
¿no? Y tenemos en la agenda, en El Salvador escuchamos a un juez que fue destituido en Argentina hace muchos años. Bueno, ese es un caso que la Corte va a resolver próximamente, pero no solamente juezas y jueces que han sido destituidos, sino también poderes judiciales en su conjunto que han sido destituidos. El Tribunal Constitucional del Perú en 2001, o más recientemente las sentencias en 2013 del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia contra Ecuador. O sea, en 15 días destituyeron a los tres principales, a todos los magistrados de los tres principales tribunales. Esto fue el Tribunal Constitucional de Ecuador, la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. A través de juicios políticos o medidas disciplinarias desaparecieron los tres altas cortes de Ecuador. Bueno, años después llegó el caso a la Corte Interamericana y estableció no solamente la garantía de independencia en lo individual que tienen los jueces, sino la garantía de la independencia institucional, que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con varias variantes lo ha abordado. También tenemos en la agenda varios casos importantes sobre independencia judicial. Obviamente la independencia judicial es consubstancial a la independencia de poderes y por lo tanto a la democracia misma. Pero también en esta tercera línea jurisprudencial hay que buscar los casos de la libertad de pensamiento y expresión. La Corte también tiene una rica jurisprudencia en casos responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión, es decir, que se aplican sanciones por opinar y de transparencia. El caso Clau Reyes es emblemático en esta materia, es el leading case de la Corte Interamericana donde se establece el principio de la publicidad, entre otras cuestiones. También en esta tercera línea hay que buscar la rica jurisprudencial sobre derechos políticos que la Corte ha desarrollado a la luz del artículo 23. Y también creo que en esta línea jurisprudencial es donde debemos incluir, aunque nunca se le ve así o pocas veces se le ve así, al debido proceso y a la protección judicial. ¿Puede haber democracias sin el debido proceso? Entonces, ¿puede haber democracias sin que los jueces protejan derechos? Creo que en esta, estoy haciendo una clasificación obviamente, ¿no?, que seguramente luego me la criticarán algunos, pero yo creo que dentro de esta línea consubstancial de democracia y Estado de Derecho debe también involucrarse al debido proceso y a la protección judicial. Fíjense qué interesante. De los 236 casos que ha resuelto la Corte, en la gran mayoría, 200 tal vez, hay que sacar el número exacto, se ha declarado la violación de por lo menos el artículo 8 y o el 25. El 8 es debido proceso y el 25 es protección judicial. El artículo 8.1 de la Convención Americana, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Y el 8.2, que habla de las garantías mínimas del debido proceso, la Corte lo ha extendido a las demás materias, incluso al juicio político en general, en lo que cava. De tal suerte que en la mayoría de los casos, como es un sistema complementario y subsidiario donde hay que agotar las instancias nacionales, normalmente debe de llegar a los tribunales e incluso a los más altos tribunales. En Europa es lo normal. Muchas veces los tribunales constitucionales se pronuncian, pero aquí cuando la Corte Interamericana se pronuncia, cuando ya hay una sentencia de un tribunal constitucional, surgen tensiones, ¿no?, como en los últimos años ha habido, pero esto evidentemente es parte del sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema subsidiario complementario donde deben de agotarse las instancias nacionales y donde es natural que incluso pueda llegar a las instancias más altas en el ámbito nacional. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare. No es casual esta palabra, que lo ampare por violaciones a derechos fundamentales previstos en las constituciones nacionales, leyes nacionales o en esta convención. Se debe a México la internacionalización del amparo. Desde la Declaración Americana
hubo la propuesta de México, de la delegación de México en Bogotá, para separar el debido proceso de la protección judicial como derechos autónomos. Y luego esto lo llevó a París, y en la Declaración Universal también se separó, y obviamente en la Convención Americana también están separados. Ojo, normalmente el juicio de amparo, la acción, el juicio, el proceso de amparo, la tutela jurídica, como le llaman en Colombia, según la denominación en cada país, lo vemos de carácter instrumental, como un instrumento para proteger derechos. Desde el ámbito internacional es el derecho a proteger los derechos, es el derecho a la tutela de los derechos, es un derecho en sí mismo. El primer caso de condena al Estado mexicano, que ya puedo hablar de él porque ya se cerró, es el caso Castañeda, donde se condenó por el artículo 25 porque no hubo ningún tribunal nacional, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia, que decidiera sobre lo que alegaba el señor Castañeda, que era si era o no contraria a la convención las candidaturas independientes. Quedó imprejuzgado en el ámbito nacional. Protección judicial, a mi juicio, es parte consubstancial de un sistema democrático y ha estado presente en la gran mayoría de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El amparo es un derecho en sí mismo. No solamente el amparo, otros mecanismos de tutela constitucional que protegen derechos. El Tribunal Electoral también protege derechos constitucionales y, por lo tanto, creo que esta es la tercera línea jurisprudencial, ¿no? Es decir, debido proceso y protección judicial que conforman el acceso a la justicia de las víctimas, que creo que es algo esencial en cualquier sistema democrático. Paso a la cuarta línea jurisprudencial, ya estoy acabando, no se preocupen, señor moderador. La cuarta línea jurisprudencial, que creo que es la cuarta o la quinta, sí, ¿verdad? La cuarta, tiene que ver con algo que está desarrollando actualmente la Corte Interamericana, que son la línea jurisprudencial que se ha abierto paso hace un año, que son los derechos, la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Durante mucho tiempo la Corte Interamericana utilizaba más o menos el criterio del Tribunal Europeo de manera indirecta, de manera